Hablamos de ARQ, básicamente una técnica para solicitar retransmisiones en caso de problemas, ¿sí? Todavía estamos metidos en la parte más baja de todo el cuento, un poquitito por encima de lo que es la parte física de la red. En este tipo de nivel, en el esquema OSI, recuerden que TCP/IP en el fondo piensa estar funcionando sobre algún medio de transporte de datos y no se preocupa mayormente de qué es lo que pasa por debajo. Y en realidad lo que en OSI es la capa de acceso a la red. Es una cosa, es una serie de cosas bastante complejas todavía, que TCP/IP en el fondo explícitamente no se mete en eso, simplemente le dejó la pega a otros. En este caso, esos otros, para esta cosa particular que vamos a discutir ahora, que no vamos a discutir mucho en realidad ahora, eh, tomaron una propuesta de, no una propuesta de protocolo, sino que un protocolo inventado por IBM, lo modificaron y lo estandarizaron como HDLC en el marco de OSI. HDLC, High Level Data Link Control, enlace, administración de enlaces de datos a nivel, alto nivel, digamos. Lo que busca en el fondo es un protocolo que conecta a una máquina, a un computador, era la idea en el IBM, con varios equipos periféricos para, por ejemplo, no sé, pues, conectar el computador con varias impresoras y poder enviar entonces datos o recibir información de vuelta de esos varios equipos a través de un solo enlace, de un solo cable, ¿sí? HDLC, en el fondo, empaqueta buena parte de lo que hemos estado hablando de ARQ y otras cosas más, y es un protocolo bastante complejo, precisamente porque tiene que manejar varias situaciones de, eh, ¿cómo se llama?, del maestro, o sea, del computador en este caso, contactando a los distintos, ¿cómo se llama?, equipos periféricos. Y también tiene, además de esa configuración, digamos, de maestro-esclavo, tiene la posibilidad de configuración de eh, una configuración simétrica, simétrica en el sentido de que hay dos equipos que en el fondo son equivalentes en rango y uno puede darle instrucciones al otro y viceversa, ¿sí? Esto es bastante detallístico, digamos, y no quiero entrar realmente mayormente en el tema. Si realmente les interesa, hay obviamente montones de información, como siempre en Wikipedia, hay donde partir con esta clase de cosas. El formato de una trama es bastante complejo, digamos, tiene 8 bits de toda clase de flags, hay un campo de dirección a quien estamos enviando los datos, que es mínimo 8 bits, pero se puede extender montones de veces. O sea, en el fondo, el formato de la dirección, si es que esos 8 bits comienzan con 0, quiere decir que continúa, digamos, y termina con un byte que comienza con 1. ¿Sí? Después viene datos de control, ciertos datos de información, temas para control de errores, ¿sí? Y flags. O sea, aquí tenemos un esquema de, o sea, un ejemplo de una trama bastante simple, ¿sí? Como ustedes ven, estas tramas son bastante largas, o sea,
no existe la posibilidad realmente de enviar estas tramas por, o sea, no es realista pensar en enviar estas tramas por algún sistema de asincrónico. Hay un problema que aparece aquí, que es el hecho de que corridas de unos tienen significado especial y para eso se usa entonces un esquema al que le llaman relleno de bits, bit stuffing, que básicamente la idea es que para evitar que tengamos una corrida de bits 1 seguida, después de 5 bits 1 en la entrada ponemos un 0 y eso es lo que se envía en los datos para impedir que esto se confunda con el comienzo de una trama o alguna cosa de esa clase. Obviamente cuando se lee esto, esos ceros que se interpolaron ahí a la mala, en el fondo se eliminan y nadie se da cuenta del detalle. Como decíamos, campo de dirección identifica a la estación secundaria que ya sea transmitió o que va a ser el destino de la trama. Recuerden que aquí estamos hablando de que hay un equipo maestro central que se comunica con todos. En ese sentido, no necesitamos una dirección de origen, dado que el origen, o la contraparte en realidad más bien, siempre es implícita, es el equipo central. Como dice, usualmente son 8 bits. Piensen en tener conectado qué sé yo, en un cable, en realidad son 7 bits, porque el primer bit se usa para indicar el fin de la dirección, pero 7 bits significa 500, para, ah, son 128 direcciones posibles. O sea, estamos pensando en que con un solo bit aquí puedo tener conectado al mismo cable de red, en el fondo, 128 dispositivos. Piensen que si yo no sé, pues 128 terminales, 128 impresoras, qué sé yo, equipos de esa clase. O sea, definitivamente con eso deberíamos tener más que suficiente. Claro que siendo esto inventado por gente con un poquitito de visión más allá, pensaron en la posibilidad de extenderlo por la vía de que ya habíamos comentado. La dirección formada por todos unos le permite al primario, o sea, al equipo central, a enviarle un mensaje a todos los periféricos. O sea, que si yo decirles, por ejemplo, niñitos, apáguense porque es hora de irse a dormir. ¿Sí? HLC define 3 tipos de trama, cada uno con un formato distinto, digamos. Tenemos tramas de información, que son básicamente las tramas que llevan los datos enviados o recibidos, digamos, y todo lo que significa manejo de control de flujo y manejo de errores, usando la RQ, se suben a esto, digamos. O sea, aquí se usa la técnica que habíamos planteado de subir los recursos residuos y esa clase de cosas a alguna trama que viaje en sentido contrario, si es que tal cosa existe. Hay tramas de supervisión, que en el fondo son tramas de acoso recibo desnudas, o sea que no van subidas a las tramas de datos. Y tramas sin número, le llaman, que en realidad son tramas más bien misceláneas que sirven para fines de control. ¿Sí?
Ya, no quiero entrar más en detalle en esto, digamos, sino que simplemente mostrarles que está esta cosa, digamos, y aquí vemos que estamos ya un poquitito más arriba de simplemente mover señales físicas de un punto a otro, sino que estamos sobre esas señales físicas, digamos, armando tramas. Con eso estamos hablando de los temas asincrónico y sincrónico, y sobre eso de enviar simplemente bytes o tramas de un equipo a otro, tenemos la posibilidad de montar cosas un poquitito más complejas, en este caso, incluso ya incluyendo eh, medidas para hacer que la transferencia de datos sea confiable. HDLC agrega el mecanismo de ARQ. ¿Sí? Y con eso terminamos nuestro capítulo 7. ¿Sí? Seguimos nuestra marcha hacia arriba, eh, no, en realidad no mucho, digamos, pero seguimos nuestra marcha eh, a través del stack de protocolos hacia el siguiente nivel más alto. Um, Vamos a nuestro siguiente capítulo, entonces capítulo 8, que tiene que ver con multiplexación. Esto también es un tema bastante de bajo nivel, digamos. La idea de multiplexación, y aquí tenemos MUX, multiplexador, y DMUX, desmultiplexador. La idea básicamente es que tenemos, déjenme encender esta cosa tonta de anotación acá. Tenemos N corrientes de entrada que entran a este artilugio de acá y viajan entonces a través de un enlace, N canales que llegan al otro lado a un demultiplexador que lo vuelve a transformar en N corrientes de datos independientes. ¿Por qué hacer esto? Lo que ya hemos discutido antes, o sea, hay varias razones para esto. Una de las razones es que los enlaces de datos actuales tienen capacidades muy grandes, muchas mayores que la capacidad de la que puede razonablemente esperarse que use un usuario. ¿Sí? Y entonces, en vez de simplemente asignarle esa capacidad a un usuario y dejar que la mayor parte se pierda, bueno, la idea sería que hacer que varios usuarios compartan el medio, el enlace. ¿Sí? También está la situación, que es otra ventaja más de esta idea, digamos, que es el hecho de que eh, gran parte del tiempo el usuario del enlace en realidad no está haciendo uso de la capacidad. O sea, piensen ustedes la situación de dos personas simplemente hablando por teléfono. Generalmente lo que ocurre es que una de las personas está hablando y la otra está escuchando. De repente ambas se quedan calladas, después habla la otra y la primera se queda callada. En el fondo, en el mejor de los casos, el enlace se está usando, o sea, ese canal, digámoslo así, se está usando la mitad del tiempo. ¿Sí? Usa la mitad del tiempo en cada una de las dos direcciones. Mientras uno está hablando, el tráfico en una dirección y el otro no está diciendo nada, y el canal de vuelta, digámoslo así, prácticamente no se está usando. Cuando los dos se quedan callados por X razones, obviamente no hay tráfico en ninguna de las dos direcciones. Una de las gracias adicionales que tenemos con esta situación es que podemos utilizar esos tiempos muertos de uno de los canales
para mover los datos de otros y de esa manera, en el fondo, estirar aún más el uso del canal. No siempre se hace, pero es una de las opciones que hay y eso también hace interesante esta idea. Hay dos maneras principales, digamos, de hacer esta división. La más simple, desde el punto de vista, llamémoslo así, electrónico, ferrología, es lo que se llama multiplexación por división de frecuencia. O sea, tenemos un ancho de banda disponible en el enlace. Ese ancho de banda lo dividimos en varios rangos menores, anchos de banda menores en el fondo, y a cada canal le asignamos uno de esos rangos de frecuencia. Esto en el fondo es lo que se hace con la radio o con la televisión abierta. Ustedes sintonizan una radio, o sea, están eligiendo recibir una cierta frecuencia y están dejando fuera las otras. ¿Sí? Como decía, esto es bastante simple de hacer desde el punto de vista electrónico. Básicamente para dividir en los canales lo único que tengo que hacer es poner un filtro que deje pasar solamente el rango de frecuencias que a mí me interesa del canal correspondiente y estamos. ¿Sí? Por lo tanto, esto es sencillo y la tecnología digamos, más fácil de todo el cuento. Tiene sí la desventaja frente a lo que habíamos estado comentando antes, de que aquí yo necesito realmente asignarle ese rango de frecuencia a uno de los participantes. O sea, como en el caso de las radios, por ejemplo, si es que, qué sé yo, la radio infinita en un momento dado no está transmitiendo, ese rango de frecuencia no lo puede usar otra radio, obviamente. ¿Sí? Esa es la idea que está ocurriendo acá. La otra opción que hay es lo que se conoce como multiplicación por división de tiempo, TDM. La idea de TDM es que en vez de asignarle frecuencias a cada canal, básicamente le damos uso completo del enlace a uno de los canales por un periodo de tiempo y después le toca el turno a otro. Y así nos vamos dando vuelta. Aquí, si ustedes se fijan, vamos canal 1, canal 2, canal 3, canal 6 y después volvemos canal 1 hasta canal 5 y nos vamos dando la vuelta. ¿Sí? La ventaja de esto es que permite hacer una serie de jugarretas que vamos a discutir un poquitito más adelante. Bueno, ¿cómo funciona la primera parte? Digamos, tenemos las distintas corrientes de datos, tenemos la circuitería que modula esa corriente de datos sobre la frecuencia 1 y todo eso básicamente se suma y se transmite. ¿Sí? Y el espectro del compuesto va a ser una cosa como esta. El canal 1 está usando este rango de frecuencias, el 2 este. Obviamente tenemos que dejar un cierto espacio entre medio para impedir interferencia entre los distintos canales, además que la circuitería no es tan, ¿cómo se llama? No es tan tajante como intenta mostrarlo el mono, digamos. Y tenemos eso. Esto es circuitería, perdón, ya me dio hipo ya. Esto es circuitería bastante sencilla. Y por el otro lado, bueno, tenemos básicamente que llega la señal mezclada, digamos, y pasa por un filtro. Y ese filtro, básicamente, entonces, de esta señal, que es todo esto, recorta esta parte y eso se desmodula y tenemos de vuelta
la señal que habíamos enviado. Como digo, circuitería relativamente sencilla. Sistemas de carrier, digamos, de transporte de datos en este caso, análogos, que en realidad en la práctica hoy día yo diría que casi me atrevería a decir que ya no existen ya, pero no importa. La idea de los sistemas análogos, que todo esto es tecnología que nació con la telefonía, particularmente cuando la telefonía se empezó a hacer prácticamente ubicua. Los enlaces de larga distancia usan una jerarquía de FDM, o sea, de modulación por frecuencia, toda una serie de estándares al respecto que partieron en Estados Unidos y básicamente son la variante de la AT&T, que en su época era la empresa telefónica, la única empresa telefónica monopólica en Estados Unidos, y básicamente manejaba todo lo que era telefonía dentro de Estados Unidos. Obviamente tuvo también, como ellos fueron pioneros en el mundo, tuvo fuerte impacto sobre lo que ocurría en el resto del mundo. Y hay una cosa llamada ITU-T, que es una organización internacional que tiene que ver con todo lo que es telefonía y telegrafía, que telegrafía viene de antes todavía, que, o sea, el ITU es International Telephone Union, o alguna cosa así, que tiene sus propias variantes. Las ideas detrás del cuento son más o menos las mismas, pero hay algunas variantes, algunas variaciones más o menos importantes. Como les decía, esto es tecnología re interesante para la gente que vive en los museos y no viene mucho al caso hoy día. Otra variante de multiplexación es lo que llaman Wavelength Division Multiplexing, WDM. Aquí en realidad ustedes tienen claro que longitud de onda corresponde a frecuencias, ¿cierto? Distintas longitudes de onda son frecuencias distintas si estamos hablando del mismo medio. Así que esto en realidad no es otra cosa que hablar de, ¿cómo se llama?, de multiplicación por frecuencia. Pero aquí estamos hablando de fibra óptica. O sea, aquí en vez de hablar de electrónica, digamos así, estamos hablando de funcionamiento óptico de las cosas, y ahí eso, desde el punto de vista macro, digámoslo así, en realidad no hace real diferencia, pero desde el punto de vista de cómo funcionan las cosas internamente, obviamente es bastante distinto. La idea es que acá tenemos N fuentes de luz con distintas longitudes de onda, distintos colores, digámoslo así, distintas frecuencias, y cada una de ellas se usa entonces para transmitir información de cada canal. Cada canal se le asigna un color, digamos, una longitud de onda, una frecuencia. ¿Sí? La idea que hay detrás del cuento es básicamente la misma que habíamos discutido antes de división de frecuencias, y es exactamente lo mismo en realidad, solo que en este caso luz y no señales eléctricas. Y bueno, como esto está siendo o fue usado, digamos, también en telefonía, la ITU tiene su propia colección de canales en uso. ¿Sí? ¿Qué es lo que va por cada uno de esos canales distintos? Obviamente, como cada uno usa su propia frecuencia y todo lo cuento, por eso por ese canal puede
información diversa. O sea, en realidad hasta ahí, cuando estamos hablando de multiplexación, en realidad en ninguna parte estamos diciendo si estamos usando datos análogos o digitales. En el caso, por ejemplo, de la radio que habíamos comentado como el ejemplo clásico, digamos, de lo que es multiplexación por frecuencia, lo que se transmite es información análoga. Pero obviamente podríamos usar ese canal también para transmitir información digital. En el caso de telefonía, lo que estábamos discutiendo es básicamente la telefonía que usaba ese tipo de cosas era fundamentalmente telefonía análoga, pero obviamente ya cuando estamos hablando de fibra óptica y cosas de esa clase, en realidad seguramente ya estamos hablando de transferir por esos canales datos digitales. TDM, y aquí estamos hablando de TDM sincrónico. Con lo que de sincrónico se refiere a que tenemos las m corrientes de datos. Aquí necesitamos tener alguna clase de buffer para ir acumulando lo suficiente para llenar una de las torrejas, digámoslo así, de tiempo que me asignan del canal. Por lo tanto, la velocidad a la que se ponen estos datos finalmente en el medio va a ser muchas veces mayor que la velocidad a la que vienen ingresando los datos, ¿sí? Y por lo tanto se requiere almacenar esa información, se requiere acumular lo suficiente para poder mandar la ráfaga de una vez. Y entonces tenemos algún mecanismo que va básicamente tomando esto, poniéndolo en la corriente, tomando el siguiente, poniéndolo en la corriente y así sucesivamente. Y se van enviando entonces tramas, trama 1, trama 2, trama n, y la trama 1 corresponde al canal 1, trama 2 corresponde al canal 2 y así sucesivamente. Y esas tramas podrían entonces estar llenas de datos, si es que en ese momento ese canal envió datos, o puede ir vacía si es que no hay información a transmitir. Y vamos en el fondo dando la vuelta, ¿sí? Y al otro lado, bueno, llegan las cosas y básicamente, y aquí tenemos que obviamente estar sincronizados con el muñeco del otro lado, digamos, para que las cosas no se nos descuadren. Tomamos el flujo de datos que nos llega, lo vamos cortando en torrejas, en lonjas, como viene llegando, y las vamos entregando el buffer correspondiente a cada uno de los canales para ser consumido al otro lado, ¿sí? Esto obviamente significa, si ustedes lo piensan un poco, que primeramente, obviamente, el flujo de datos aquí va a tener que ser sincrónico, o sea, tratar de hacer esto mediante algún mecanismo síncrono es bastante absurdo, digamos. Cada uno de los tramas va a tener que tener su propia información de inicio y fin, y ojalá alguna clase de indicador. Estamos hablando del canal número 5, de manera que las cosas no se nos confundan al otro lado, de manera de mantener sincronizadas las dos cosas. En el caso de enlaces basados en, ¿cómo se llama? En división de tiempo, como lo que estamos viendo acá, no es necesario realmente tener encabezados y colas, digamos, de los distintos, de estas distintas tramas, van más o menos implícitos. No es necesario tener protocolos de enlace de datos. Control de flujo, en realidad no hay nada que controlar flujo acá, porque el flujo de datos es continuo y no hay nadie al otro lado que podría haberse sobrepasado
con el flujo de datos del canal, digámoslo así. Simplemente estamos usando la capacidad del canal que estemos usando. Y el problema, digamos, de cada uno de los canales es, en el fondo, si ustedes lo piensan, la idea, lo que estamos tratando de lograr con esto es hacer que un único enlace actúe como si fueran N enlaces, N canales, ¿sí? Independientes. Y lo que estamos tratando de hacer para nuestra entretención particular local, digamos, es complicarnos la vida lo menos posible. La pega de manejar todo el cuento queda en manos de cada uno de los eh, administradores de los canales. Como dice acá, control de errores y también obviamente control de flujo, digamos, de cada canal es tema de cada uno de los canales. No como forma global, como enlace, no hacemos nada para eso. O sea, eso es lo que se refiere acá, de que no hay encabezados ni colas y no hay protocolos de enlace de datos. No tenemos ninguna clase de protocolo para solicitar retransmisión a nivel de canal. Puede obviamente haber protocolos de solicitar retransmisiones y cosas por el estilo a nivel de cada uno de los, perdón, no hay control de flujo a nivel, control de flujo ni manejo de errores a nivel de enlace. Cada uno de los canales tiene que preocuparse de ese tema. Bueno, obviamente hay un problema de que tenemos que sincronizar los varios flujos de datos. Tenemos el problema de que tenemos que mantener sincronía entre receptor y, perdón, entre emisor y receptor para impedir que perdamos el hilo y terminemos entregando pedazos de una trama que no corresponde. Bueno, aquí estos son otros detalles que no vienen mucho al caso. Aquí, ¿cuál es el...? Esto también viene originalmente de telefonía, que vieron que era más conveniente usar mecanismos digitales, lo cual lleva de forma bastante natural a TDM y tenemos entonces el esquema norteamericano y el internacional, que obviamente son diferentes, sino cuál es nuestra intención. Sonnet, tenemos aquí redes ópticas para manejar toda esta clase de cosas. Nuevamente no viene mucho al caso esa historia. Ya. Bueno, aquí esta cosa se saltó algo que en realidad quería ver también. Esto de acá es TDM sincrónico. ¿Sí? El punto es qué hago si es que alguno de los muñecos en su turno se queda callado. La gracia que tenemos con TDM, en el fondo, es que esa capacidad, esa lonja de tiempo, se la puedo dedicar a otro, haciendo de esa manera mejor uso del canal. Y a eso le llaman TDM estadístico. Lo estadístico viene porque en vez de ser determinista la cosa, algunos están haciendo uso o no en forma aleatoria. Ahí viene lo de estadístico, así que en realidad el nombre es bastante, es un pésimo nombre, si me preguntan a mí, pero no lo vamos a poder cambiar nosotros. La idea de TDM estadístico, entonces, básicamente, se complica la cosa. Disculpe, pero me dio ganas de estornudar. Ya se me quitó.
La operación de scan acá se complica en el sentido que simplemente, en vez de simplemente dando la vuelta turno a turno, digamos, ve si es que uno tiene datos. Si no los tiene, simplemente toma datos del siguiente. O sea, sigue la idea de darse la vuelta, pero solamente toma datos si es que el buffer correspondiente, o sea, el canal correspondiente tiene datos. Entonces, en ese sentido, tal vez se envíe uno, se envíe tres en vez de dos, porque el dos no tenía nada que enviar, después el 4, después el 7 y así nos vamos dando la vuelta, pero saltándonos en el fondo los que no tienen datos. La ventaja obviamente con eso es que no estamos enviando, no estamos teniendo lonjas de tiempo que van vacías, o sea que en el fondo se están desperdiciando. La desventaja obviamente es que el cuento se complica y claramente puede ocurrir que en realidad nosotros astutamente estamos asignando muchos más canales, o no necesariamente muchos, pero más canales que la capacidad completa del enlace, y algo tendremos que hacer si que a todos los pasteles se les ocurre hablar juntos, ¿sí? Bueno, al otro lado, entonces ahora ya no puedo simplemente decir, hasta la primera trama de una ronda, así que es la 1. Puede ser la primera trama de una ronda, pero tal vez es el 5, porque el 1 al 4 no dijeron nada. Entonces, obviamente, se complica el formato de estas cosas de aquí para poder indicar al que está haciendo scan, la contraparte al otro lado, de qué canal estamos hablando, ¿sí? Y como decía también, obviamente tendremos que tener alguna clase de mecanismo para manejar las situaciones que de alguna manera porque eso va a pasar, que la suma de los datos que hay pendientes para una ronda son más que lo que se puede transmitir en una ronda en el canal, porque estamos en el fondo tratando de meter, perdón, del enlace, porque estamos tratando de meter más canales que, o sea, más suma de capacidad de canales que la capacidad total del enlace. ¿Sí? Eso es el efecto que se nota, por ejemplo, desde el pasado ustedes en Año Nuevo, ustedes quieren hablar por teléfono para, obviamente, desearle feliz año a todos los amigos y familiares y qué sé yo, y simplemente no hay caso. El teléfono también, si ustedes lo piensan, funciona mediante el mecanismo de, o sea, mediante un mecanismo de multiplexación de estadística, entre comillas, digamos. ¿Sí? La inmensa mayor parte del tiempo yo no estoy hablando por teléfono y por lo tanto no tiene sentido tener dedicado capacidad a mi teléfono 24/7 si es que lo uso tal vez un par de minutos al día. Y por lo tanto con una capacidad muchísimo, muchísimo menor que la suma de todo lo que podrían estar hablando los millones de usuarios de teléfonos acá en Chile, nos las compañías de celulares se la arreglan de lo más bien. Pero obviamente hay tiempos en los cuales el tráfico aumenta muchísimo más allá que el promedio, como por ejemplo para Año Nuevo, y el sistema colapsa. Vea, Sonet y esa clase de cosas no viene mucho al caso, como decía. También son formatos digamos, de cable modem. Aquí ya estamos hablando de otro tipo de manejo de enlace. Cable modem es básicamente no sé qué conexión a la televisión por cable tengan ustedes, pero por ejemplo yo tengo acá BTR, usa cable coaxial y eso usa un cable modem precisamente.
Lo que hace DTR es el rango de el ancho de banda, digamos, lo divide en, tiene división por frecuencia, básicamente para los distintos canales, ¿sí? Y de esos canales disponibles así, básicamente reservan el equivalente moral a dos canales de televisión para transferir datos. Y eso lo estamos compartiendo en realidad, bueno, no sé qué es lo que estarán usando ahora en realidad. Se está compartiendo entre los usuarios que están conectados utilizando TDM estadístico. O sea, eso todos recibimos, digamos, los mismos canales de televisión y hay el equivalente de dos canales de televisión dedicados a datos y esos datos entre los distintos suscriptores, entre toda la gente que está conectada al cable aquí, por ejemplo, en mi vecindario, lo estamos compartiendo usando TDM estadístico, ¿sí? El esquema de cable modem maneja lo que llaman mini slot. Mini slot básicamente y hay un administrador, un scheduler en la cabecera del cuento que básicamente coordina todo el cuento y va dándole permiso, digamos, señor estación A eh, tiene permiso para enviar un, un paquete de datos, digamos, y así. Y paquetes de datos con dirección a la estación X. Y le doy permiso a la estación B para enviar dos eh, mini, mini lonjas de datos y envía datos para la estación Y. ¿Sí? Ya tenemos flujo de datos de ida. La estación X responde, le habíamos dado permiso a la estación A de enviar datos y aquí vienen, llega una petición de la estación C y llegan los datos que le habíamos dado permiso a la estación B enviar. O sea, aquí hay un tema de, como estamos hablando de un medio que está siendo compartido, digamos, a través de las distintas, tenemos que darle permiso a cada cual de hablar para coordinar el cuento. La cosa se hace bastante más compleja que simplemente lo que hemos estado discutiendo antes. Ya, aquí entramos en detalle cómo funciona esta cosa. La otra alternativa que se está usando es lo que se conoce como ADSL, perdón, eh, enlace asimétrico para suscriptores digitales. La idea es, en el fondo, reutilizar la instalación de cableado telefónico, que, como alguien decía por ahí, en realidad el mayor capital de las compañías telefónicas no está en sus equipos, sino que está en su enorme red de cables tendidos, ¿sí? Que llegan a cada una de las casas donde hay teléfono fijo, lo cual es un inversor gigante y cambiar esa inversión gigante para decir, ¿sabe qué más? Esta cuestión de estar funcionando como parte pensado una estupidez, cambiemos esto, qué sé yo, por fibra óptica, la cantidad de trabajo que significaría eso, el cambiar eso, es tan gigantesco que es eh, bastante poco viable, ¿sí? Y por lo tanto, una de las ideas que nació también con toda esta historia de llegar con Internet a la casa de la gente, ofrecer servicios de mayor velocidad, servicios también de transferencia de datos, y qué sé yo,
era reutilizar el cableado existente. Y ahí nació esta idea. La idea, como dice el segundo punto, es usar el tensor ya instalado y es asimétrico. Lo asimétrico significa en el fondo que hay la tasa de datos de bajada que llega al suscriptor es mucho mayor que la tasa de datos de subida que envía el cliente a la red. Lo cual, si ustedes lo piensan un poco, es bastante lógico. O sea, piensen en la situación en que ustedes están, bueno, caso típico, digamos, se están conectando a, no sé, a Facebook, ¿sí? ¿En qué consiste su interacción con Facebook en este caso? Ustedes bajan cosas bastante voluminosas, bajan un video, bajan imágenes, bajan una página web bastante compleja, ¿sí? ¿Y qué cosas suben ustedes? Tal vez una reacción, ponerle un corazoncito, o sea, un par de bits en el fondo, si ustedes lo piensan. O sea, tráfico que baja son por lo menos varios kilos, tráfico que sube son tal vez un par de caracteres. Por lo tanto, está claro que para esa clase de usos típicos, digámoslo así, no tiene absolutamente ningún sentido tener la misma capacidad de tráfico de subida que de bajada, y por lo tanto tiene sentido utilizar un sistema asimétrico. Y lo que hace entonces esto es las frecuencias que se pueden manejar a través de esas líneas, que son bastante más de lo que realmente se requiere para telefonía. O sea, se le puede sacar mucho más trote con la tecnología actual que con la tecnología más antigua. Y por lo demás, en realidad no se puede, o sea, en realidad no hay cómo hacer algo con capacidades menores tampoco. Lo que hay de telefonía fija, digamos, análoga, instalada, es básicamente lo mínimo que se puede que funcione decentemente, que queda bastante holgado para lo que son realmente las necesidades de la telefonía fija. Entonces, lo que hace es reservar un rango de frecuencias bajo, de frecuencias bajas, un rango bastante modesto, digamos, para lo que es lo que llaman POTS, Plain Old Telephony System, o sea, el antiguo sistema tradicional de teléfono, suena un poquitito peyorativo, y eh, del resto, digamos, lo divide en dos bandas, una que se usa para subida y una para bajada. Esto tiene un alcance de aproximadamente unos 5 kilómetros. Ahora, en la parte de telefonía tradicional, análoga, se habla de la última milla. Una milla son 1.600 metros, o sea, aproximadamente 2 kilómetros, ¿sí? Que es la idea que ustedes, si tienen teléfono fijo tradicional en su casa, están conectados a una planta telefónica local con un patch que va desde su casa a esa planta telefónica local, y esa planta telefónica local entonces está interconectada con el resto del sistema, digamos. Y ese pedazo desde la planta telefónica local a su casa es lo que llaman la última milla, el último kilómetro más o menos, ¿sí? Porque la tecnología tradicional, digamos, no tenía mucho, o sea, si lo piensan, ojalá lleguemos pronto a algún lugar que concentre las cosas de manera a no tener que estar tendiendo interminables kilómetros de cable. Para llegar a la estación local, ¿sí?
Y por lo tanto, con eso y un alcance de hasta unos 5 kilómetros, en realidad estamos sobrados. Tenemos que, obviamente, cambiar bastante en nuestra planta local para poder acomodar esto. Estamos reutilizando la mayor inversión que tiene la compañía telefónica, que son sus cableados instalados, y el suscriptor que quiera adherirse a esto, se le tendrá que instalar una cajita extra que haga toda esta magia correspondiente. El resto de la gente que usa teléfonos tradicionales y ni siquiera se entera de este cuento, sigue funcionando como siempre y ni siquiera se entera de que en frecuencias mayores que su teléfono ni se entera que están fluyendo datos, ¿sí? No podrían estar fluyendo datos, ¿no? Ya, aquí esto no viene mucho al caso tampoco. Aquí hay distintas opciones de ADSL o XDSL en general. Todas estas cosas han ido cambiando, han ido apareciendo cosas nuevas, digamos, así que esto probablemente caiga en la categoría de tecnologías ya obsoletas o obsolescentes. FDMA es una técnica para compartir el espectro entre múltiples estaciones. Esta es una cosa bien, es una mezcla, digamos, entre TDMA y, perdón, entre TDA y FDA. Perdón, TDM y FDM. Ya me estoy enredando. En FDM, nosotros decíamos, ya señores, ustedes, Radio Infinita, tienen esta frecuencia asignada en Valparaíso. Ustedes pueden, por ejemplo, ir a ver en la lista de las radios qué frecuencia tiene la Radio Infinita en Valparaíso y sería, ¿sí? El problema que tiene eso, como comentábamos, es que en el momento que nuestra radio preferida no esté transmitiendo, ese rango de frecuencias está en desuso. FDMA, la idea es que tengo varias bandas, varios canales, varias frecuencias distintas disponibles, en realidad en varios rangos de frecuencias, ¿cierto? Y las voy asignando a los distintos usuarios, o sea, los usuarios no necesariamente están siempre transmitiendo y recibiendo en la misma frecuencia, sino que decimos ya, señores, ustedes van a hablar ahora a través de la frecuencia número 1, ustedes otros van a hablar a través de la frecuencia número 2, y así vamos básicamente pasando las cosas. O sea, la idea es compartir el espectro, es compartir frecuencias, digamos, no lonjas de tiempo, ¿sí? La ventaja nuevamente viene a ser de que con esto estamos haciendo uso más eficiente del recurso, podemos asignar frecuencias en desuso, digamos, en cualquier momento, así que no hay desperdicio por ese lado. No necesitamos todo ese mecanismo de almacenamientos y cosas, pero sí tenemos que ir saltando de frecuencia en frecuencia conforme cambien las frecuencias que estamos usando, ¿sí? La idea aquí es que hay alguna clase de estación base que asigna frecuencias a los usuarios. O sea, hay alguien que controla todo el cuento y dice, está libre la frecuencia 3, así que la frecuencia 3 la vamos a usar para esta comunicación. TDMA, la misma idea ¿cómo se llama? De TDM, básicamente, y eso. Yo recuerdo que tienes que ya
O sea, bien, entonces resumiendo, y con esto cerramos, porque sin entrar con el siguiente tema no tiene mucho sentido. Y nótese que aquí nos hemos saltado un montón de cosas, no quiero entrar en los detalles, porque como les comentaba, muchas de estas cosas fueron estandarizadas, probablemente algunas estén en uso aún, pero la tecnología en esto va cambiando bastante rápidamente, además que no creo que sea mucho de su interés profesional, más allá de entender en términos generales de qué se trata de este asunto, así que por eso no vamos a profundizar en esto. Hablamos de multiplexación como un todo. La idea es tener un solo enlace y a través de ese enlace manejar varios canales, y esos canales pueden entonces asignarse a distintos usos. Tenemos eh, multiplexación por división de frecuencias, que es lo más fácil. Básicamente a cada canal le asignamos una frecuencia distinta, un rango de frecuencia en realidad, un cierto ancho de banda. Básicamente para sistemas análogos, porque la circuitería es bastante simple. División, división TDM sincrónica, básicamente quiere decir que vamos por turno. Si es que hay alguno de los usuarios que no tiene nada que decir en un turno, simplemente eso se desperdicia. Tenemos TDM, eh, ¿cómo se llama? Estadístico, que la idea es transmitir solamente aquellas tramas de canales que están en uso, que tienen datos que enviar, lo cual obviamente es más complejo, pero, perdón, hace mejor uso del enlace. Y toda esta clase de cuentos se usan en la práctica, por ejemplo, para que llegue televisión por cable, internet, telefonía a su casa a través de cable modem, como casos de BTR, o a través de algún mecanismo utilizando ADSL, que es lo que tiene Telefónica, por ejemplo, la oferta de Telefónica. Y hoy día, en realidad, a eso se le están agregando otras opciones también de llegar con fibra óptica a su casa, qué sé yo, toda esa clase de cosas. ¿Sí? Con eso terminamos el tema de multiplexación y vamos a comenzar entonces la clase próxima con el tema del capítulo siguiente. Quedamos hasta acá por hoy día. Recogí las pruebas que entregaron ustedes ayer. Me parece que todos entregaron la prueba, así que parece estar todo bien, no hay ningún inconveniente, así que estoy corrigiendo ya. Así que en algún momento futuro vamos a tener novedades. La otra cosa, me dijeron de parte de la escuela de ustedes que de parte de la universidad se está solicitando que se hicieran al menos parte de las clases en forma presencial, y entiendo que no tengo mayores detalles, no me supieron dar más detalles, en realidad me dijeron simplemente que me iban a pedir que alguna de las clases iba a ser presencial. Entiendo que algunos de ustedes les van a pedir que, no sé cómo exactamente, que vayan a la clase presencial que se coordine probablemente algún día miércoles. Como digo, no tengo detalles, así que por el momento estén simplemente atentos a posibles novedades. Y si es que no hay nada más, nos vemos entonces. Como me dijeron, los días miércoles, o algunos días miércoles, no sé cómo va a ser, van a ser clases presenciales, así que ojo con posibles llamados que puedan haber respecto de eso de aquí a mañana, ¿sí?
Bien, fuera de eso, nos vemos, que lo pasen bien, cuídense y en una de esas nos vemos las caras. Chao, chao.